Y arrancamos la charla solitaria. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya ha pasado un rato, siempre una semana. Recuerden que estos episodios están publicando una vez por semana. Todos los días domingo tenemos una cita aquí en el podcast de las personas solitarias. Yo soy Sebas, no es normal, y como ya lo vieron en el título, traemos un tema bien interesante. Si nos están viendo por YouTube, podrán ver la emoción en mis ojos, en mi cara. Si nos están escuchando, espero poder transmitírselos a través de mi voz, porque hoy vamos a analizar lo que ya hemos venido comentando por ahí ligeramente en los otros podcasts, que ya tenemos 4 episodios publicados, este es el 5º, y ya hemos hablado de la introversión, hemos hablado de cuando nos sentimos diferentes, que no encajamos, que somos muy callados, las personas introvertidas. Este es el podcast para todos ustedes. El tema de hoy, ventajas de ser introvertido. Y recuerden que la soledad es un gran lugar para visitar, pero un muy terrible lugar para quedarse. Y pues arrancamos ya con toda la actitud, con todos los comentarios que nos han estado apoyando mucho a través de las redes sociales, en TikTok. Ahí estamos subiendo estos fragmentos, estos mejores momentos de los episodios. Si ustedes no se quieren aventar aquí el podcast completo, ahí está resumido. O si quieren recordar de lo que hemos hablado, ahí podemos ver esos fragmentitos. Igual ya si quieren ya no vean este episodio. No es cierto, no le cambien allá en casita. Vamos a escuchar esto porque es bien interesante, y lo más importante es que ustedes comenten. De eso se trata. Esta charla solitaria tiene que ser no solo conmigo, no solo entre nosotros, sino ampliar la conversación, compartir el tema y hablar de la introversión. Hablar de esos temas que en ocasiones están pues olvidados, que no los tomamos tan en cuenta, que conocemos a alguien que es introvertido. A lo mejor tú no lo eres, pero conoces a alguien, seguramente conoces a alguien, porque hay un gran porcentaje de personas que son introvertidas, que hemos aprendido a estar en esta parte extrovertida para poder, por ejemplo, comunicar una idea como en este podcast. Yo te lo digo, todo lo que te cuento en este podcast es por experiencia personal. Y esta misma parte de la introversión es un espectro. ¿Qué quiere decir que sea un espectro? Que a lo mejor una persona introvertida no tiene que ser necesariamente el más callado, o no tiene que ser necesariamente el más solitario. Pero vamos a ver estas características que tienen que ver con las personas introvertidas. Y hay ventajas, pero antes de pasar a las ventajas, yo quiero recomendarles una charla TED que, si no han visto, de verdad, corran ahorita que acabe el podcast y la ven. Es esta charla TED que habla sobre un libro titulado El poder de los introvertidos. Su autora, Susan Cain. Ella es quien explica en esta charla de qué va el libro, por qué lo quiso escribir. Y ella hace esta distinción para comenzar entre las personas tímidas y entre las personas introvertidas. Ella dice que para empezar, los tímidos son personas que se sienten juzgadas, son personas que dicen como que la sociedad no me quiere, como que la sociedad nomás no encajo. Los introvertidos no necesariamente se sienten juzgados por la sociedad. Ella comenta que los introvertidos están en paz consigo mismos, y esa es su característica principal, que un introvertido tiene la capacidad de convivir consigo mismo mientras hace actividades que le relajen, mientras busca cosas que le gusten, que le llenen, con las cuales se sienta comprometido. Porque eso es algo bien importante de las personas introvertidas, que son muy comprometidas, hasta rima, versos sin esfuerzo. Ella dice que también las personas introvertidas funcionan mucho para puestos de liderazgo. Es decir, que al momento en que nosotros tenemos esta característica como personas introvertidas de conocernos y de valorar nuestras propias ideas, somos más susceptibles a poder valorar las ideas de los demás, a tener empatía, a responder ante las ideas de los demás, no interrumpir. Ya estaremos viendo estas cuestiones de las personas introvertidas. Más adelante vamos a entender por qué. El por qué podemos ser buenos líderes, el por qué podemos tener buena empatía. Como ya lo decía, ella misma comenta que hay un espectro entre la introversión y la extroversión. Es decir, que podemos tener ciertas características de ambos lados. Y por eso ella misma nos dice:
Yo los denomino a los que pueden llegar a tener ambas características como ambivertidos. Es decir, con un poquito de ambas vertientes, con un poquito de ambos lados. Y esto nos lleva a un tema bien interesante. Si tenemos estos dos espectros, estos dos aspectos dentro del espectro, llegamos al concepto de la soledad, que es el tema principal de este podcast. Y encontré un término que no conocía yo cuando hice ese primer video sobre qué era la soledad, que se llama la solitud. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es la solitud? De verdad, eso existe, no me lo inventé. La solitud es esa agradable sensación de estar a gusto con uno mismo. Esa necesidad de tener privacidad y también tener soledad. Disfrutamos de estar solos, y cuando esta soledad no es producto de un aislamiento, no es producto de la violencia, cuando la soledad es producto de la decisión, se le llama solitud. ¿Ustedes qué más pueden decir de la solitud? ¿Cómo es que disfrutan de su soledad? Y ella misma nos da un consejo, la autora que estábamos viendo, Kane, nos dice: guarda tus cosas, sí, pero muéstralas de vez en cuando porque el mundo te necesita. Querido amigo introvertido, querida amiga introvertida, el mundo necesita escuchar tus ideas. El mundo necesita que transformes todas esas ideas en palabras y conviertas esas palabras en un mensaje muy poderoso que yo sé que te has estado callando durante mucho tiempo. ¿Y qué mejor momento para expresarlo que ahora, por ejemplo, con este podcast? Estaría bueno armar un diálogo con nosotros. ¿Qué idea loca te gustaría compartir? Este podcast está totalmente abierto para compartir toda clase de ideas. A través de TikTok hemos estado en contacto con muchas personas que tienen cuestiones de arte, que tienen cuestiones de simplemente querer hacer entretenimiento, que quieren expresarse. Esa es nuestra característica principal como seres humanos, el querer expresarnos, así seamos introvertidos o extrovertidos. Entonces, pasando este concepto de la solitud, este disfrute de la soledad, otra autora, María Montero López, de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos dice: la solitud es la realización personal, es tener satisfacciones por esfuerzos propios. Estos esfuerzos propios nos van a dar este impulso a empoderar nuestras acciones, a decir: si yo pude hacerlo, lo voy a volver a repetir, lo voy a poder hacer en otro contexto, voy a poder adaptar lo que sé a nuevas habilidades. Eso es lo importante con nosotros como personas introvertidas, como personas solitarias. También vamos a hacer referencia a un video y todos los enlaces van a estar aquí en la descripción de estas referencias para que los chequen, para que también podamos apoyarnos entre nosotros como creadores de contenido y que nos interesa el tema de la introversión. Pero este video es de un creador que se llama Eush Oler, no sé si pronuncia así, pero si sí, le atiné. Él habla precisamente y retoma el libro del poder de los introvertidos de Susan Cain para comentar que la sociedad es la que en ocasiones ha puesto y ha cargado a los introvertidos de una forma negativa, que se les ve como personas que a lo mejor no son tan activas, que a lo mejor no destacan en la sociedad. Es precisamente porque nuestras ideas están encaminadas a querer sobresalir, están encaminadas a que nosotros vemos a la persona que habla más fuerte, que habla más, que no se queda callada y la relacionamos con la inteligencia cuando no necesariamente tiene que ser así. Nosotros como personas introvertidas, y él mismo lo dice en el video, necesitamos recargar las pilas. Y eso lo hacemos cuando estamos en la soledad, cuando pasamos al proceso de la solitud. También nos recomienda que tenemos que saber incentivar la introversión, así como enaltecemos estas grandes figuras que tienen muchas relaciones amorosas, relaciones de todo tipo, amistades, que se desenvuelven muy bien en un entorno público y lleno de gente. También hay que incentivar a quienes no nos atrevemos a hacer eso, a quienes a lo mejor estamos más dentro del espectro de la introversión. Hay que aprender a incentivarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Precisamente sabiendo las ventajas que ya casi vamos a ellas. También nos cuenta que cuando nosotros somos introvertidos, buscamos mayor profundidad en las relaciones que amplitud, es decir, mejor calidad que cantidad, efectivamente. Eso es totalmente cierto, y comenten sus experiencias también ustedes sobre
¿Cómo es su relación con las demás personas? ¿Ustedes cómo se la pasan? ¿Cómo se sienten? Antes de que pasemos a las ventajas, ¿ustedes qué ventajas creen que tenemos? Y a ver si la tienen alguna. Estas ventajas que les voy a decir que ya vamos a pasar precisamente a ello, se basan en artículos que he leído. También un poco del libro que estábamos comentando sobre el poder de los introvertidos. Y un video muy interesante en sí, una serie de videos en donde Yaisa Lillo, o Lilo, habla sobre este tema, que son la introversión, y que estas fuentes son la inspiración que yo tengo, pero además agregarle mi experiencia. Porque recordemos que en esto no hay buenos ni malos. Cada quien habla dentro de su experiencia y puede dar su opinión. Ustedes también coméntenla, por favor. Pero vamos a enumerar 4. Vamos a hacer solo 4 y ustedes dirán, son poquitos. Puede que sean poquitos, pero es precisamente para incentivar el diálogo, para que ustedes compartan cuál creen que se me quedó afuera, cuál más le agrego a esta lista y que juntos hagamos una enorme lista de ventajas de ser introvertido. El primer punto: como personas introvertidas, escuchamos con atención. Así como ustedes me escuchan ahora, muchas gracias por cierto por estar aquí al pendiente y suscribirse a La Charla Solitaria y estar en todas las redes como La Charla Solitaria, ahí nos encuentran. Así como ustedes me escuchan, yo también los escucho a ustedes, porque es bien importante aprender a escuchar. Es bien importante disfrutar de todas estas, de todos estos momentos de atender al otro, de estar en el momento presente y decir, te estoy escuchando, te estoy poniendo atención. En ese momento es cuando conectamos más con las personas, porque cuando hablamos o cuando estamos teniendo una conversación, siempre estamos más preocupados por qué vamos a decir que por tratar de escuchar primero lo que la persona nos tiene por contar. Y ella nos comenta, en el video, Yaisa nos comenta también, que el silencio es la máxima expresión de confianza. Yo digo que el silencio hay que aprender a valorarlo. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten cuando hay un silencio que la sociedad ha denominado como silencio incómodo? ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Ustedes cómo ven toda la cosa? El silencio es parte de una conversación. El silencio es parte del habla. El silencio es parte del lenguaje. El silencio también comunica. Entonces, es bien importante saberlo. Y nosotros, al prestar atención y al saber escuchar, podemos aprender más. Podemos prestar más atención y por lo tanto nos concentramos de mejor manera. En el segundo punto, tenemos una visión amplia o una visión separada. A mí me gusta llamarle una visión separada. ¿Por qué? Porque no sé si les ha pasado, queridos amigos introvertidos solitarios, que de pronto están en una situación en la que a lo mejor se encuentran en una fiesta, en la que a lo mejor están escuchando a alguien de su familia hablando y toda la familia está reunida y ustedes tienen esta capacidad como de observar desde lejos, retirarse un poco, abrir el encuadre de su cámara, observar la foto panorámica y ponerse a analizar qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, de qué están hablando, y de pronto empezamos a divagar también, eso puede pasar. Pero al momento de tener esta visión amplia y esta visión separada, podemos tener mejores conclusiones de las cosas, podemos analizarlo, podemos reflexionar de una mejor manera, porque mientras los demás están, digamos, muy enganchados con el tema, nosotros podemos sí entender el tema, pero también entender el por qué, entender el cómo. Y al momento de entender estas situaciones, planteamos nuevas soluciones. Y por eso también se dice que las personas introvertidas desarrollamos mayor creatividad. Y eso es porque buscamos nuevas soluciones ante problemas que a lo mejor parecen cotidianos, porque buscamos hacer las cosas de manera diferente y porque no somos normales. Un ejemplo que se me viene a la mente y que no sé si lo hayan visto, a mí me encanta, es Mr. Bean. Ustedes han visto a Mr. Bean. Él es una persona que siempre está buscando darle la vuelta. Sí, a veces en el programa se nota algo pues exagerado porque tiene que dar risa, finalmente es algo cómico. Pero es verdad que nosotros como personas introvertidas buscamos nuevas soluciones, entramos por caminos que a lo mejor no han sido explorados, vemos las cosas desde otra óptica y se valora mucho, se valora muchísimo tener esas personas. Así que seamos más como Mr. Bean. ¿A ustedes les gusta Mr. Bean? ¿Lo han visto? ¿Qué otro ejemplo podrían poner? Pero vamos al punto 3. En el punto 3 tenemos
una mayor capacidad de autoconocimiento. Sabemos nuestros poderes, pero también conocemos nuestros límites. Sabemos de lo que somos capaces, sabemos lo que podemos hacer, pero también sabemos qué nos falta. Y no solo qué nos falta, somos conscientes de hasta dónde queremos llegar. Porque no tienes que a fuerzas porque te falte algo o porque a lo mejor no sepas algo o no seas bueno en algo, no tienes por qué desarrollarlo. Tú puedes decir, yo estoy bien así, estoy feliz. Lo importante es que hagamos las cosas que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir tranquilos. Por eso lo decíamos al inicio del podcast, que este proceso de la solitud, este proceso de disfrutar la introversión, es precisamente hacer cosas que nos llenen, hacer cosas que nos gusten. Obviamente sin dañar a los demás, pero hacer cosas que nos gusten. Nosotros nos conocemos muy bien y tenemos un mundo interior sumamente desarrollado. Por ejemplo, les pongo el claro ejemplo de la tortuga que sale en 31 minutos, que se llama Caparazonia. No sé si por ahí la han visto. Está muy buena esa canción, tienen que escucharla. Se llama precisamente Mundo Interior y habla de todos estos planteamientos de las neurodivergencias. ¿Ustedes qué opinan de las neurodivergencias? ¿Saben qué es? ¿Les gustaría que hiciéramos también un podcast por ahí al respecto? Está bueno y está bastante interesante. Y precisamente todas estas características nos hacen más independientes, nos hacen que tengamos una visión de que nosotros podemos hacer las cosas. El hecho de conocernos también, de saber lo que podemos y lo que no podemos, nos hace enfocarnos en buscar soluciones propias, en emprender nuevos proyectos, en encaminar nuevas pasiones. Y no es que no tengamos miedo de hacer las cosas, sino que al momento de tener un panorama más completo de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que sucede también aquí adentro en nuestra mente, somos capaces de decidir mejor qué camino seguir, qué ruta tomar. Y por lo tanto, nos dicen que somos autodidactas, que somos autosuficientes. Finalmente, con el paso de nuestra introversión, hemos aprendido a disfrutar de nuestra soledad, a disfrutar de nosotros mismos, a tener diálogos con nosotros mismos y arreglárnoslas como se puede. Somos observadores, somos curiosos y nos gusta tener nuevos descubrimientos. ¿Por qué? Porque los hacemos nosotros mismos. También esta youtuber que les comentaba, Yaisa, que estaría bueno que tuviéramos una plática, ella desde allá, desde España, yo acá desde México, que nos comentara eso. Esto que les voy a comentar y que ampliáramos el tema, que ampliáramos la charla. Ella decía en un video que cuando ella iba a un centro comercial, ella prefería evitarse esta parte de preguntar dónde está la cebolla, dónde está el jitomate, y aunque se tardara un poco más buscándolo, lo encontraba. Pero se ahorraba esta cuestión de tener que estar entrando con alguien y preguntarle una dirección, preguntarle dónde está tal cosa, preguntarle algo. Preferimos tener estos descubrimientos propios, porque es difícil. Y los que no sean introvertidos ahorita van a estar diciendo, pero ¿cómo? ¿Cómo les pasó eso? ¿Qué les sucede? ¿Están mal? Pero es precisamente porque tú, amigo, que estás diciendo eso, no eres introvertido o no estás, digamos, en ese espectro de la introversión. Quizás tienes otras características. Cuéntenos sobre su experiencia. Aquí en los comentarios pueden comentar, comentar. Pueden mencionarnos aquí lo que están pensando, las experiencias que han tenido. Y aprovecho también para decirles que pueden mandar al correo contacto.charlasolitaria@gmail.com su anécdota y su experiencia como persona solitaria, como persona introvertida. El cuarto y último punto es que nos concentramos en la gente, en los labores, en cosas o en aficiones. Es decir, que nosotros preferimos enfocarnos en una cosa, en una persona, en una actividad, antes que en muchas. Nos llenan cosas muy en particular y nosotros pensamos antes de actuar. Yo sé que a lo mejor estas clases de piano que están tomando te llenan de satisfacción. Yo sé que a lo mejor ese libro que estás leyendo para ti es tu mundo. La mascota que tienes es tu compañero ideal. Y precisamente es porque, queridos amigos introvertidos, nos enfocamos y le damos ese valor a las cosas. Sabemos lo valioso que es el tiempo. Sabemos lo valioso que es la compañía, porque nos acompañan todas estas cuestiones y nos van marcando en nuestra vida. Sabemos lo valiosas que son y por lo tanto las apreciamos y las atesoramos.
También dicen que no somos impulsivos en la mayoría de las cosas. Ustedes cuéntenme si les gusta tomar acá la decisión más pensada o no tanto. Recuerden que nosotros tomamos la información, la analizamos y entonces actuamos. ¿Qué tanto te tardas tomando una decisión? ¿Qué tanto te tardas para actuar en eso que a lo mejor no te animaste nunca a hacer? Y yo sé que te pasó. Yo sé que estabas muy tranquilo esperando a lo mejor poder decir algo, a lo mejor proponer una idea y de pronto el momento se te escapaba de las manos y solo te le quedabas viendo al momento como diciendo hasta nunca momento. Pero siempre viene la redención, siempre puedes encontrar esos momentos de destacar y destacar incentivando tus características como persona solitaria. Y aquí tengo yo una frase muy interesante que nos comparte la autora de este libro, El poder de los introvertidos, Susan Cain, y nos dice así: conseguir logros no pese a la introversión, sino precisamente a causa de la introversión. Eso está bien interesante, eso está bien curioso porque a veces decimos, por ser introvertido no puedo hacer esto, por ser introvertido no puedo hacer lo otro, cuando sí podemos. De hecho, está demostrado por mí, por mi propia experiencia, que nosotros somos más leales y somos muy buenos confidentes. Porque pasa esto. Sabemos escuchar, haciendo el recuento de lo que ya dijimos. Sabemos escuchar, sabemos observar, sabemos conocer. Porque eso es bien importante. ¿Cómo abordamos a nuestra propia mente? ¿Cómo esperamos ayudar a los demás si no primero nos ayudamos a nosotros mismos aquí, en el tema de la salud mental? Entonces es bien interesante eso, es curioso. Ustedes cuéntenme qué opinan sobre nuestras características, qué otras agregarían, qué les pareció. Y recuerden que estar solo despierta la creatividad, despierta la resolución de problemas. Si observamos, si escuchamos, y yo le agrego también esto, si percibimos el mundo que nos rodea, podemos tomar mejores decisiones y podemos brillar siendo introvertidos, porque la introversión brilla y brilla mucho. Solo se trata de ti, querido amigo, querida amiga, de que te lo propongas y de que con tu introversión llegues hasta donde tú quieras, que trabajes en la percepción que tengas del mundo, que trabajes en esta construcción mental que te haces sobre las cosas. Y que te suscribas a la charla solitaria también aquí. Vamos a estar muy contentos de estar ampliando la conversación. Gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales nos encuentran como la charla solitaria. Y continuamos la charla. Si ustedes se identifican con todo lo que yo estoy diciendo, ya pueden presumir que forman parte de la comunidad de las personas solitarias. Y si no, yo sé que conocen a alguien, que a lo mejor hay alguien por ahí que sí es solitario en su familia, en sus amigos, en sus trabajos. Así que comparte con ellos este podcast para que todos formamos esta gran charla solitaria, para que todos construyamos la charla solitaria y continuemos la charla a través de las redes sociales. Yo soy Sebas, no es normal, y nos escuchamos el próximo domingo, muy al pendientes, y ahí están apareciendo en pantalla todas las redes también, recordándoles que la soledad es un excelente lugar para visitar, pero un muy terrible lugar para quedarse. Yo soy Sebas, no es normal, y nos estaremos escuchando después. Bye.